1990. En todo México, una tras otra, las fábricas de loza se fueron apagando. Los hornos que durante casi un siglo habían dado de comer a generaciones enteras quedaron fríos. Al terminar el año, de toda una industria, solo un horno seguía encendido. Durante décadas esa marca había estado en cada mesa del país, en la cocina de la abuela, en la fonda de la esquina, en el cafecito de media tarde. Era sinónimo de orgullo hecho en México. Y de pronto, mientras todas sus hermanas morían bajo la avalancha de porcelana barata llegada de China, ella se quedó sola. Sobrevivió, pero para lograrlo pagó un precio extraño: volverse invisible. Hoy comes en sus platos casi todos los días y no sabes su nombre. ¿Cómo sobrevive una sola empresa cuando toda su industria desaparece? No fue la suerte, no fue el gobierno. Fueron decisiones brutales que salvaron la fábrica y al mismo tiempo le arrancaron el rostro. De la Ciudad de México a Pachuca, de 1920 a hoy, la historia del único sobreviviente. El 20 de abril de 1920, en una Ciudad de México que todavía sangraba por los años de la Revolución, un grupo de inmigrantes alemanes encendió un horno detrás de los muros de la cárcel de Lecumberri. No tenían un imperio. Tenían un molino y un solo horno de leña en forma de cúpula, del que salía un calor seco que olía a barro mojado y a humo de ocote. Hombres como Pablo Schmidt y Alberto Lenz habían dejado atrás un continente devastado por la Gran Guerra y cruzado el océano huyendo de un mundo que se desmoronaba. En México, lejano, cálido, lleno de tierra y de promesas, buscaban algo simple: volver a empezar. Llegaban casi sin nada, pero traían consigo algo que en México casi nadie dominaba: el conocimiento alemán de las pastas y los esmaltes, las fórmulas de la porcelana, la obsesión por la pieza perfecta. A su taller lo llamaron Fábrica de Loza El Ánfora. El país no parecía el mejor lugar para apostar. En 1920 había poco dinero, pocos negocios nuevos y mucha desconfianza. El humo de la revolución apenas se disipaba. Pero esos alemanes vieron lo que otros no veían: una nación entera que comía, todos los días, en trastes traídos de fuera o en barro frágil que se quebraba al primer descuido. México necesitaba sus propios platos, y ellos sabían fabricarlos. En aquel primer taller, el trabajo era casi una ceremonia. Se molía la arcilla hasta volverla un polvo finísimo. Se mezclaba con agua hasta lograr una pasta blanca y dócil. Se moldeaba pieza por pieza y se metía al horno, donde el fuego decidía quién vivía y quién terminaba hecho añicos. Un maestro alemán podía pasar la noche entera vigilando la temperatura, porque un grado de más o de menos arruinaba la hornada completa. La calidad no se negociaba. Esa terquedad, con los años, sería la delgada línea entre la vida y la muerte. El crecimiento llegó rápido. En las 2 primeras décadas la fábrica fue ganando terreno, sumando hornos de mayor capacidad y premiando el esfuerzo de cada trabajador. En 1932 dio un paso inesperado. Abrió una línea de baños, piezas sanitarias pensadas para durar y para ahorrar agua. El Ánfora ya no solo vestía las mesas, empezaba a meterse en cada rincón de la casa mexicana. Era una empresa inquieta, que rara vez se conformaba con lo que ya sabía hacer. Y entonces, por primera vez, alguien intentó matarla. En 1942, México le declaró la guerra a las potencias del Eje y entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. De pronto, ser alemán dejó de ser una virtud para volverse una sospecha. El gobierno mexicano intervino la fábrica. Por tener dueños alemanes, el Ánfora pasó a manos del Estado mientras durara el conflicto. Sus 1,200 obreros siguieron entrando cada mañana, pero ya no respondían a los maestros que habían levantado el lugar. Entre esos obreros había jóvenes mexicanos que apenas aprendían a leer el fuego, aprendices que, sin saberlo, terminarían cargando sobre sus hombros las décadas más duras que estaban por venir. Fueron 4 años de retroceso. Bajo la administración del gobierno, la producción dejó de ser la prioridad. En lugar de cuidar los hornos y la pureza de las pastas, se organizaron clubes deportivos para los obreros, salones de fiesta, bandas de música. La fábrica seguía de pie, sí, pero su corazón, esa obsesión por la pieza perfecta, se fue apagando poco a poco. La guerra no la cerró, la dejó a la deriva. Cuando el conflicto terminó y los fundadores recuperaron el control,
En 1947 descubrieron que el mundo ya era otro. Los alemanes que habían encendido aquel primer horno tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Prefirieron vender. Entregaron el ánfora a un grupo de socios 100% mexicanos. Así, sin estruendo, terminó la era de los fundadores. Los hombres que habían traído las fórmulas desde Europa se hicieron a un lado. La marca se quedó, y por primera vez en su historia, el ánfora sería completamente mexicana. Lo que ninguno de aquellos alemanes alcanzó a imaginar fue qué tan lejos llegarían los nuevos dueños. Porque en las décadas siguientes, el ánfora no solo se recuperaría, estaría a punto de conquistar cada mesa del país. Su época más brillante apenas comenzaba. Los nuevos dueños llegaron en el momento exacto. México salía de la guerra con hambre de futuro. Las ciudades crecían a una velocidad nunca vista. Las familias se mudaban a casas nuevas y por primera vez en mucho tiempo había dinero para algo más que lo indispensable. El país entraba en los años del llamado milagro mexicano y en cada hogar que se levantaba hacía falta lo mismo: una vajilla. Los socios 100% mexicanos entendieron que tenían entre manos una joya descuidada. La fábrica que el gobierno había dejado a la deriva volvió a encender su verdadero motor: la obsesión por la calidad. Pero ellos le agregaron algo que a los alemanes nunca les había interesado tanto: el gusto mexicano. Invirtieron fuerte, modernizaron los talleres y sobre todo llenaron las piezas de color. Llegaron decorados nuevos. Sobre el blanco impecable de la porcelana florecieron motivos que hablaban el idioma de las mesas mexicanas. El azul y blanco heredado de la vieja tradición poblana. Las flores, las grecas, los filos dorados para las ocasiones especiales. Cada plato dejó de ser un simple traste y se convirtió en un objeto que una familia quería mostrar, heredar, presumir. Era la calidad alemana vestida, por fin, con ropa mexicana. El resultado fue arrollador. El mercado nacional vivió un auge impresionante y el ánfora volvió a colocarse como líder absoluto en la fabricación y venta de vajillas para hogares, hoteles y restaurantes. Ningún otro fabricante del país lograba meter sus piezas en tantas casas. Donde había una mesa puesta con orgullo, lo más probable es que en el reverso del plato apareciera, discreto, el sello con el nombre de ánfora. Adentro, en el calor de los hornos, la historia también cambiaba de manos. Los viejos maestros alemanes ya se habían ido, pero su disciplina se había quedado. Aquellos aprendices mexicanos que habían entrado casi niños durante los años de la intervención eran ahora obreros hechos y derechos. Ellos cuidaban la temperatura, vigilaban las pastas, decidían qué hornada salía al mundo y cuál terminaba en pedazos. El conocimiento traído de Europa se había vuelto, por fin, conocimiento mexicano, transmitido de mano en mano frente al fuego. La fábrica creció con el país. Sumó capacidad, afinó sus procesos, multiplicó sus diseños, y mientras tanto, afuera una sola palabra empezaba a repetirse cada vez que alguien hablaba de loza fina, de vajilla buena, de la que dura toda la vida: ánfora. La verdadera época dorada llegó en las décadas de 1950 y 1960. En esos años, una vajilla de ánfora no era cualquier cosa. Era un artículo de lujo, codiciado por las familias mexicanas de mayor poder adquisitivo. Tenerla guardada en la alacena era una señal de que a esa casa le iba bien. Sacarla en una comida importante, una boda, una Navidad, la visita del compadre al que había que impresionar, era una manera silenciosa de decir quién era uno. Pero lo extraordinario de ánfora fue que conquistó al mismo tiempo dos mundos que casi nunca se tocan. Por un lado, las mesas elegantes de las casas acomodadas. Por el otro, el trabajo rudo de los grandes comedores. Los hoteles que recibían huéspedes noche tras noche, los restaurantes y las fondas donde los platos se golpean, se apilan y se lavan 1000 veces al día. Una vajilla cualquiera se astillaba y se rajaba pronto. La de ánfora aguantaba. Esa resistencia, nacida de la vieja terquedad por la calidad, la volvió imprescindible para quien vivía de dar de comer. Para entonces, el ánfora ya no era un taller, era una institución. Sus piezas viajaban por todo el país y su nombre se pronunciaba con respeto. En los aparadores, los juegos completos, los platos hondos, los extendidos,
Las tazas con su plato, las soperas, las salseras, se exhibían como pequeños tesoros bajo la luz. Para miles de familias, estrenar una vajilla ánfora era todo un acontecimiento. Se guardaba, se cuidaba, se pasaba de madre a hija como una herencia. Adentro de la fábrica, aquellos obreros vivían su mejor momento. Trabajar en el ánfora era motivo de orgullo. Era una empresa sólida, respetada, que parecía sencillamente indestructible. Muchos pasaron ahí la vida entera y vieron crecer a sus hijos con el sueldo de la loza. Había seguridad, había rutina, había futuro. Nadie en aquellos años luminosos habría imaginado que toda esa solidez pudiera evaporarse. Porque la época dorada escondía una trampa. El ánfora se había vuelto grande, cómoda y segura de sí misma, demasiado acostumbrada a ganar. Llevaba tanto tiempo siendo la mejor que dejó de mirar hacia afuera. Y al otro lado del mundo, todavía lejos, en silencio, se preparaba una fuerza capaz de borrar de un solo golpe a casi toda una industria. Las reglas del juego estaban a punto de cambiar para siempre, y cuando cambiaran, esa misma comodidad que ahora la hacía sentirse invencible se convertiría en su peor enemigo. El golpe no vino de un ejército ni de un decreto que cerrara las puertas de la fábrica. Vino de algo mucho más silencioso y mucho más imposible de pelear, una decisión económica tomada lejos de los hornos. En 1989, México abrió sus fronteras de par en par a las importaciones llegadas de Asia. Fue una apertura indiscriminada, sin frenos y sin filtros. Durante décadas, la industria nacional había crecido detrás de un muro que la protegía de la competencia extranjera. De pronto, ese muro cayó, y por la grieta empezó a entrar un torrente que nadie en el país estaba preparado para resistir. Llegaron por barco, en contenedores repletos, miles y miles de piezas de loza fabricadas al otro lado del mundo, sobre todo en China. Platos, tazas, vajillas completas que costaban apenas una fracción de lo que costaba producir una sola pieza mexicana. No importaba que fueran más delgadas, que pesaran distinto, que el esmalte no tuviera la misma vida. Importaba una sola cosa, la única que manda de verdad en la caja registradora: el precio. Y ahí empezó una guerra que el ánfora no sabía pelear. Durante casi 70 años, la fábrica había competido con una sola arma: la calidad. Hacer la mejor pieza, la que aguantaba 1000 lavadas, la que se heredaba de madre a hija. Pero al consumidor que llegaba a la tienda con poco dinero en la bolsa, esa historia ya no le decía nada. Frente a un plato mexicano hecho con paciencia y un plato importado que costaba la mitad o menos, muchos eligieron lo barato. Era humano y era inevitable. Las reglas del juego habían cambiado por completo. Ya no ganaba el que hacía mejor las cosas, sino el que las hacía más barato. Y nadie, absolutamente nadie en México, podía fabricar tan barato como las plantas asiáticas, con sus costos bajísimos y una producción a una escala que el país jamás había imaginado. Por cada plato que salía de un horno mexicano, llegaban 10 del otro lado del Pacífico. Los empresarios mexicanos lo vieron venir y no pudieron hacer nada. No era cuestión de esforzarse más, de trabajar más duro, de cuidar mejor cada pieza. El esfuerzo y la calidad, de un día para otro, habían dejado de valer en el mostrador. Pero lo más grave de aquella avalancha no era el precio. Era lo que muchas de esas piezas relucientes escondían debajo de su brillo. El brillo de muchas de aquellas vajillas baratas guardaba un secreto peligroso: el plomo. Para que un esmalte luzca terso, brillante y lleno de color a bajo costo, existe un atajo viejo y conocido en el oficio: usar plomo. Es barato, da un acabado vistoso y rinde mucho. También es veneno. Con el calor, con el ácido de los alimentos, con el uso de todos los días, ese plomo puede ir desprendiéndose poco a poco y pasar al café de la mañana, a la sopa caliente, a la comida de los niños. Y México había abierto sus fronteras sin establecer ninguna regla de calidad que lo impidiera. Así que, sin saberlo, miles de familias llevaron a su mesa piezas hermosas y silenciosamente dañinas. Compraban barato, contentas con la buena compra, y servían el desayuno de sus hijos en platos que, con el tiempo, podían hacerles daño. No había advertencias en las cajas. No había controles en las aduanas. No había nadie cuidando la mesa mexicana.
Para el ánfora, la situación era una pesadilla doble. Por un lado, perdía clientes frente a un producto que costaba una miseria. Por el otro, ese producto ni siquiera cumplía con lo más elemental: ser seguro. La fábrica había dedicado 7 décadas a hacer piezas nobles, resistentes y libres de riesgo, cociéndolas a temperaturas altísimas, justamente para que fueran sanas. Y ahora competía, de tú a tú, contra losa envenenada que el propio país dejaba entrar sin preguntar nada. Era una injusticia difícil de tragar. Lo bien hecho, lo honesto, lo seguro, perdía la batalla frente a lo barato y lo peligroso. La obsesión por la calidad, esa terquedad que venía desde los maestros alemanes y que había sido el corazón de la empresa, de repente parecía un lujo absurdo, un capricho que ya nadie estaba dispuesto a pagar. Al principio, el ánfora apenas sintió el golpe. Era grande, era líder, llevaba décadas siendo intocable. Creyó que aguantaría esta tormenta como había aguantado todas: la revolución, la guerra mundial, la intervención del gobierno. Pero esta vez el enemigo no atacaba la fábrica, atacaba el bolsillo de millones de mexicanos. Y contra eso ni el mejor horno del país podía hacer absolutamente nada. El ánfora no estaba sola en la trinchera. A lo largo y ancho de México había otras fábricas de loza, varias con décadas de historia, que vivían exactamente la misma angustia. Todas miraban con terror cómo subía la marea. Todas se hacían la misma pregunta: ¿cuánto tiempo se puede resistir vendiendo caro lo bueno, mientras a un lado regalan lo malo? La respuesta llegaría muy pronto, y sería brutal, porque al año siguiente, en 1990, ese mar de porcelana barata dejaría de ser una amenaza lejana para convertirse en un verdugo. Y cuando la marea por fin se retirara, casi no quedaría nadie de pie. 1990 fue el año del derrumbe. La marea de porcelana barata, que apenas el año anterior asomaba en el horizonte, se convirtió en una ola gigantesca que arrasó con todo a su paso. Y lo que arrasó no fueron edificios ni máquinas, fueron historias. Fábricas de loza que llevaban 20, 30, 40 años de pie, empezaron a caer una tras otra, como fichas de dominó que nadie podía detener. El proceso era siempre el mismo y siempre cruel. Primero, las ventas se desplomaban. Los clientes de toda la vida se iban detrás del precio más bajo. Luego venían las bodegas, llenas de mercancía que ya nadie quería comprar. Después los recortes. Trabajadores con décadas en el oficio mandados a su casa de un día para otro, con una mano adelante y otra atrás. Y al final, lo inevitable: el horno que se apaga, las puertas que se cierran con candado, el silencio sepulcral donde antes había fuego y voces. Cada fábrica que cerraba dejaba detrás un reguero de familias rotas, obreros que solo sabían hacer una cosa en la vida: loza, y que de pronto descubrían que ese oficio, el de sus padres y a veces el de sus abuelos, ya no valía nada. Maestros ceramistas, gente capaz de leer el fuego con solo asomarse al horno, terminaron buscando chamba en lo que fuera para llevar algo a la mesa. Todo un saber, acumulado a lo largo de generaciones, se fue evaporando junto con el humo de los hornos que se enfriaban para siempre. Si alguien hubiera podido mirar a México desde arriba en aquellos meses, habría visto un mapa que se iba apagando poco a poco. Aquí un horno frío, allá otro, más allá una chimenea que dejaba de humear. La industria de la loza mexicana, que había tardado casi un siglo en construirse pieza por pieza, se estaba desmoronando en cuestión de meses. Décadas de oficio, de orgullo y de fuego, borradas por la simple aritmética de un precio más bajo. Nadie salía a defenderlas. No hubo rescate, no hubo barrera, no hubo quien levantara la mano por la loza nacional. El país que había abierto las puertas se quedó viendo, en silencio, cómo se vaciaba una industria entera. Y en medio de aquel cementerio de fábricas, contra todo pronóstico, una sola seguía encendida. Para cuando terminó aquel año terrible, casi toda la industria nacional de la loza había desaparecido. Las grandes y las chicas, las viejas y las nuevas, una tras otra se fueron quedando en el camino. Según cuenta la propia empresa, el ánfora terminó prácticamente sola, de pie frente al gigante chino que había arrasado con todas sus hermanas. Pero seguir de pie no era ganar, era sobrevivir entre escombros.
El ánfora miró a su alrededor y ya no vio competidores, vio ruinas. Las fábricas con las que había competido durante décadas, las que conocía de nombre, las que respetaba a su manera, sencillamente ya no estaban. Y esa soledad, lejos de sentirse como un triunfo, resultaba aterradora, porque significaba una sola cosa. Si aquella ola había podido con todas las demás, ¿qué le hacía pensar que no podría también con ella? La verdad era brutal, y por primera vez el ánfora tuvo que mirarla de frente. Todo lo que la había hecho grande, la calidad, la paciencia, la nobleza de cada pieza, la terquedad heredada de los alemanes, ya no bastaba para sobrevivir. El mundo había cambiado las reglas, y seguir jugando con las reglas viejas era apenas una forma elegante de morir. La fábrica entendió, por fin, lo que las demás no quisieron entender a tiempo. O lo cambiaba todo, o se apagaría como ellas en silencio, con el último candado en la puerta. Pero cambiarlo todo tenía un precio, y ese precio no lo iban a pagar las máquinas, ni los hornos, ni los dueños sentados en sus oficinas. Lo iban a pagar, en primera fila, las personas, los mismos obreros que habían dedicado su vida entera a la fábrica, los que habían entrado de aprendices décadas atrás y habían visto pasar la época dorada, estaban a punto de descubrir una verdad amarga, que sobrevivir a veces duele casi tanto como morir. Porque para salvarse, el ánfora se preparaba para tomar la primera de varias decisiones brutales. No la última, pero sí la que más hondo cortaría en su propia carne. Una decisión que no apuntaba contra China, ni contra el gobierno, ni contra la marea de importaciones. Apuntaba directamente contra su propia gente. Para poder vivir, el ánfora estaba a punto de romper algo que llevaba 40 años latiendo dentro de ella. Su sindicato. Y esa ruptura dejaría heridas que tardarían mucho, mucho tiempo en cerrar. Para entender lo que pasó después, primero hay que entender qué significaba un sindicato en una fábrica como el ánfora. Durante la época dorada, cuando la empresa parecía indestructible, los trabajadores habían construido mucho más que un empleo. Habían construido una forma de vida, y el sindicato era el corazón de esa vida. Era quien negociaba los sueldos, quien defendía al obrero frente al patrón, quien fijaba las reglas de cómo, cuándo y a qué ritmo se trabajaba. Muchas de esas reglas llevaban 40 años sin moverse un milímetro, desde los tiempos lejanos en que vender loza era casi tan fácil como fabricarla. En aquellos años de bonanza, esas reglas tenían todo el sentido del mundo. La fábrica ganaba, los obreros ganaban, y nadie tenía prisa por exprimir cada minuto de la jornada. El ritmo era el de siempre, el que se había heredado de generación en generación frente a los hornos. Era un acuerdo silencioso entre la empresa y su gente, y durante décadas funcionó a la perfección. Pero llegó 1990, llegó la avalancha china, y de un día para otro ese ritmo tranquilo se convirtió en un lujo mortal. La empresa hizo sus cuentas y llegó a una conclusión escalofriante. Con los niveles de eficiencia heredados de hacía 40 años, era sencillamente imposible competir contra un país que producía a una escala y a un costo imposibles de igualar. Para sobrevivir, insistía la dirección, había que producir más, más rápido y mejor aprovechado. Había que cambiar la cultura de trabajo desde la raíz. Y ahí chocaron dos verdades que ya no podían convivir bajo el mismo techo. La empresa veía la modernización como una cuestión de vida o muerte. O se subía la productividad, o el ánfora terminaría como todas las demás, con el candado puesto y el horno frío. El viejo sindicato lo veía desde el otro lado. Para los trabajadores, subir la eficiencia significaba más esfuerzo, más exigencia y más presión por el mismo puesto que habían ocupado toda la vida. Cambiar las reglas de 40 años no era para ellos una simple actualización. Era romper un pacto que consideraban casi sagrado. El sindicato se opuso, y lo hizo con la única arma que tenía en las manos, la huelga. Los paros frenaron la producción justo en el momento en que la fábrica menos podía permitírselo. Mientras los contenedores chinos seguían llegando sin descanso a los puertos, dentro de El Ánfora los hornos se enfriaban, pero esta vez no por falta de pedidos, sino por un pulso a muerte entre la dirección y sus propios obreros. Cada día de huelga era un día regalado a la competencia. La empresa sentía que se le acababa el tiempo.
El sindicato sentía que se le acababa el respeto. Era un callejón sin salida. Y de los callejones sin salida, las empresas casi siempre salen tomando el camino más duro. La dirección de El Ánfora tomó entonces una decisión radical, de esas que parten la historia de una empresa en un antes y un después. Según la versión de la propia empresa, la única solución viable resultó ser también la más drástica de todas: extinguir por completo el viejo sindicato. No reformarlo, no sentarse a negociar con él, extinguirlo, borrarlo del mapa, y sobre sus cenizas levantar un nuevo contrato colectivo con reglas distintas, esta vez de la mano de la CROC, una de las grandes centrales obreras del país. El nuevo trato traía una palabra clave que el viejo casi no conocía: productividad. A partir de entonces, trabajar más y mejor se convertiría en el camino para ganar más. La eficiencia dejó de presentarse como una imposición y se vendió como un incentivo. Así lo cuenta la empresa: un cambio doloroso, pero necesario. El precio justo por seguir con vida cuando todas las demás fábricas ya habían muerto. Y, vista desde la lógica fría de la supervivencia, es difícil negar que aquella jugada funcionó. El Ánfora se quedó de pie, las otras no. Pero hay otra parte de esta historia que casi no quedó escrita en ningún lado: la parte de los trabajadores que perdieron su sindicato. ¿Qué sintieron los obreros que durante décadas habían confiado en esa organización para que los defendiera y que un buen día se enteraron de que, sencillamente, ya no existía? ¿Qué fue de los que no quisieron o no pudieron adaptarse a las nuevas reglas? Esa versión, la de los de abajo, apenas dejó rastro. Y ese silencio también cuenta algo. En las historias de empresas que sobreviven, casi siempre se narra el acierto de la dirección y casi nunca el costo de quienes lo pagaron con su trabajo y su confianza. Lo que para la empresa fue una página de orgullo, para muchas familias obreras pudo haber sido una herida de la que jamás hablaron en voz alta. Para aquellos obreros mexicanos que habían entrado de aprendices décadas atrás, los que habían aprendido a leer el fuego con los ojos, el mundo se volvió irreconocible. La fábrica seguía ahí, los hornos seguían encendidos, pero las reglas con las que habían crecido habían desaparecido de la noche a la mañana. Algunos se quedaron y se adaptaron, agradecidos de conservar el empleo en un país donde todos sus colegas de las otras fábricas estaban en la calle. Otros sintieron que habían perdido algo que no se recupera: la certeza de que alguien ahí dentro estaba de su lado. El Ánfora había ganado su primera gran batalla por la supervivencia, pero la había ganado hacia adentro, peleando contra su propia gente, y sin embargo, todavía le faltaba la decisión más difícil de todas, porque cambiar quién trabajaba y cómo se trabajaba no era suficiente. Para sobrevivir de verdad, la fábrica iba a tener que cambiar algo aún más profundo: a quién le vendía. Y eso significaba darle la espalda, poco a poco, a las personas que la habían hecho famosa: las familias mexicanas. La marca que durante medio siglo había estado en cada mesa del país estaba a punto de tomar una decisión que la salvaría de la muerte y que, al mismo tiempo, la condenaría a volverse invisible. El Ánfora hizo entonces algo que, visto de lejos, parecía una traición a sí misma. Decidió retirarse del campo de batalla donde había nacido y donde había triunfado durante medio siglo: la mesa de la familia mexicana. Era una decisión durísima, casi contra natura, porque el Ánfora había sido eso, exactamente eso: la vajilla de la casa, la que la abuela guardaba en la alacena, la que se sacaba en las fiestas, la que se heredaba de madre a hija. Toda su gloria estaba construida sobre el hogar mexicano, y ahora ese mismo hogar se había convertido en el único terreno donde tenía la guerra perdida de antemano. La razón era simple y brutal. En el mercado doméstico, el del ama de casa que llega a la tienda a comprar un juego de platos, lo único que pesa de verdad a la hora de decidir es el precio. Y en el precio, el Ánfora no tenía nada que hacer contra la loza barata llegada de China. Por más hermosa que fuera su pieza, por más que durara toda la vida, en el aparador siempre perdía frente a algo que costaba la mitad o menos. Seguir peleando en ese terreno era, sencillamente, seguir desangrándose hasta morir. Pero existía un lugar donde el precio no lo era todo.
Un mundo en el que un plato no se compra una sola vez cada 10 años, sino en el que se usa, se golpea, se apila y se lava cientos de veces al día. Los hoteles, los restaurantes, los grandes comedores, el llamado segmento institucional. Ahí las reglas del juego eran completamente distintas. A un restaurante no le sirve de nada el plato más barato si se le astilla en una semana y tiene que volver a comprar todo otra vez. A un hotel no le sirve una vajilla bonita que no le entregan a tiempo, o que no puede reponer cuando se le rompe la mitad un fin de semana lleno. En ese mundo mandan otras palabras: resistencia, durabilidad, tiempo de entrega, reposición garantizada. Y resulta que esas habían sido siempre, desde los tiempos de los maestros alemanes, las viejas obsesiones de el ánfora. Lo que durante décadas había sido un orgullo doméstico, que el plato aguantara 1000 lavadas, se transformó de un día para otro en un arma comercial poderosísima. La misma terquedad por la calidad que parecía un lujo absurdo frente al consumidor, que solo buscaba lo barato, era oro puro frente al dueño de un restaurante que necesitaba platos a prueba de todo. Así que el ánfora hizo lo único sensato. Dejó de competir donde perdía y se mudó, con todo y bandera, al único terreno donde todavía podía ganar. Y de paso, empezó a levantar la mirada más allá de las fronteras, hacia otros países donde una vajilla resistente y bien hecha todavía valía lo que costaba. La jugada era inteligente, quizá la más inteligente de toda su historia, pero cargaba con un costo que no se mide en dinero y que tardaría años en hacerse del todo visible. El ánfora estaba a punto de desaparecer de la vista de los mexicanos sin dejar de estar, al mismo tiempo, en todas partes. Poco a poco, la marca comenzó a salir de los aparadores de las tiendas y de las alacenas de las casas. Las nuevas generaciones de familias mexicanas dejaron de comprar ánfora para su hogar. Muchas, sencillamente, dejaron de saber que existía. La vajilla que la abuela presumía con orgullo en las comidas grandes se fue volviendo un recuerdo. Una pieza vieja arrumbada al fondo del trastero. El nombre que durante medio siglo había sido sinónimo de loza fina empezó a borrarse, despacio y sin ruido, de la memoria colectiva del país. Y sin embargo, el ánfora nunca dejó de estar presente. Solo que cambió de lugar. Se metió en las cocinas de los restaurantes, en los comedores de los hoteles, en las cafeterías y las fondas a las que la gente entra todos los días sin fijarse jamás en la marca del plato. El mexicano siguió comiendo en ánfora, igual que siempre. La única diferencia es que ya no lo sabía. Levantaba la taza del café de la mañana, partía el pan sobre el plato, dejaba la propina junto a la salsera, y no tenía la menor idea de que sostenía en las manos un pedazo de una de las empresas más antiguas y más tercas del país. Ese fue el precio más extraño de toda su supervivencia. Para no morir como habían muerto las demás, el ánfora renunció a algo que casi ninguna marca está dispuesta a soltar: su rostro. Eligió vivir en las sombras del segmento institucional antes que morir con honores en la mesa del hogar. Eligió ser usada por millones y recordada por casi nadie. Eligió la vida, sí, pero a cambio del anonimato. Para quienes trabajaban adentro, el cambio también tenía un sabor agridulce. Seguían haciendo loza, seguían cuidando el fuego, seguían orgullosos de su oficio. Pero el orgullo de antes, el de saber que sus platos estaban en las mesas de todo México, presumidos y queridos, se transformó en algo más callado y más humilde. El orgullo silencioso de los que sostienen el mundo de todos los días, sin que nadie pronuncie nunca sus nombres. Habían pasado de ser la marca que todo el país presumía a ser la fábrica que ya nadie nombraba. Y sin embargo, seguían ahí, callados, debajo de la comida de medio México, mañana tras mañana. Pero esta nueva vida exigía todavía algo más. Una empresa nueva no cabía en un cuerpo viejo. La fábrica original, la que había nacido detrás de los muros de Lecumberri, para otra época y para otro mercado, ya no daba para sostener al ánfora que estaba naciendo de sus propias cenizas. Si la marca quería de verdad reinventarse, tendría que hacer lo más doloroso de todo: abandonar el lugar exacto donde, 70 años atrás, todo había comenzado. El viejo ánfora estaba a punto de vivir su último día. En 1994, el ánfora tomó la decisión que sellaría para siempre su transformación.
Para sostener a la empresa nueva que estaban haciendo, la de los hornos a tope, la de los grandes pedidos de hoteles y restaurantes, la que ya miraba hacia el extranjero, necesitaba un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo no cabía en la Ciudad de México. Estaba a más de 90 kilómetros de distancia, en Pachuca, Hidalgo. Ese año, la empresa adquirió las instalaciones de una planta llamada Prima Cerámica, en Pachuca, y decidió mudar hasta allá todo su corazón productivo. La vieja fábrica de la capital, la que había nacido en 1920 detrás de los muros de la cárcel de Lecumberri, llegaba al final de su historia. El lugar donde un puñado de alemanes había encendido un solo horno de leña, donde se había sobrevivido a la revolución, a la guerra mundial y a la intervención del gobierno, donde habían trabajado, envejecido y muerto generaciones enteras de obreros mexicanos. Ese lugar tenía que cerrar. No existe una crónica de aquel último día. Nadie anotó la fecha exacta en un libro. Nadie guardó el registro del instante en que se apagó por última vez el horno más viejo. Nadie tomó la fotografía del último plato que salió de la fábrica original. Y quizá eso, en sí mismo, sea lo más revelador de toda la historia. La fábrica que ya se había vuelto invisible para el país, dejó pasar también su propio final en silencio, sin que nadie afuera se enterara siquiera de qué estaba ocurriendo. Pero no es difícil imaginar cómo habría sido. Habría sido un día cualquiera, gris tal vez, como tantos en la Ciudad de México. Los últimos obreros habrían entrado por la misma puerta de siempre, la que habían cruzado durante años, durante décadas algunos. Habrían sacado la última hornada y revisado las últimas piezas, con esa mirada entrenada que distingue, de un solo vistazo, la perfección de la falla. El calor habría ido bajando poco a poco, por última vez, hasta que el horno que tantas veces había decidido qué pieza vivía y cuál terminaba hecha añicos quedara. Él también, frío y callado para siempre. Entre esos hombres habría estado, casi con seguridad, alguno de aquellos aprendices que entraron casi niños en los años de la intervención y que ahora, ya viejos, veían apagarse el lugar donde habían pasado la vida entera. Hombres que habían aprendido a leer el fuego con los ojos, que habían vivido la época dorada, que habían resistido la avalancha china y la muerte de su sindicato, y que en aquel último día miraban las paredes manchadas de hollín, como quien mira por última vez la cara de un viejo amigo que se va sin despedirse. Habrían barrido por última vez el polvo de arcilla, ese polvo blanco y finísimo que durante 74 años se había metido en la ropa, en el pelo y en los pulmones de todos los que pasaron por ahí. Habrían apagado la luz de un taller que olía, como siempre, a barro mojado y a humo. Y al cruzar el portón, alguno habría volteado a ver el edificio una última vez, en silencio, sabiendo en el fondo que ya nunca volvería. Y luego el silencio, las máquinas detenidas, las luces apagadas una por una, el portón cerrado con candado por última vez detrás de los muros de Lecumberri, en el mismo punto donde, 74 años antes, había empezado absolutamente todo. La fábrica original de El Ánfora murió sin ceremonia, sin discursos, sin una sola nota en los periódicos, sin que el medio país que comía en sus platos sospechara que aquel día se cerraba un capítulo de casi un siglo. Pero no era una muerte cualquiera, porque exactamente al mismo tiempo, a 90 kilómetros de distancia, algo enorme estaba naciendo de aquellas cenizas. En Pachuca, el Ánfora no se reconstruyó, se reinventó por completo. La nueva planta era un mundo aparte. Tenía una extensión 3 veces mayor que la vieja fábrica de la capital. Con el tiempo, llegaría a ocupar más de 75,000 metros cuadrados de manufactura. Donde antes había un solo horno de leña en forma de cúpula, ahora se levantaba maquinaria alemana de última generación. Enormes hornos túnel, por los que las piezas avanzaban en una procesión lenta e interminable, y prensas isostáticas capaces de dar forma a la pasta con una precisión que los viejos maestros del taller de Lecumberri jamás habrían soñado. Y el fuego, ese viejo protagonista de toda la historia, alcanzó una furia nueva. Las piezas empezaron a cocerse a más de 1280 grados centígrados, una temperatura brutal que vitrifica la porcelana hasta volverla casi indestructible, dura como piedra y completamente sana, sin rastro del plomo que envenenaba a la competencia barata.
Era la vieja obsesión por la calidad llevada al extremo, traducida por fin al idioma frío y exacto de la tecnología moderna. Para ordenar su nueva vida, la empresa se dividió en tres grandes ramas: Porcelanas Ánfora, dedicada a las vajillas; Sanitarios Ánfora, heredera de aquella vieja línea de baños abierta en 1932; y una tercera concentrada en las materias primas, en las pastas con las que se fabrica la cerámica. El Ánfora ya no era un taller, ni siquiera una sola fábrica. Se había convertido en un pequeño imperio industrial armado para pelear en un mundo nuevo. Ya no fabricaba para llenar la alacena de una sola casa. Producía a una escala pensada para abastecer comedores enteros, día tras día, sin que la calidad temblara ni un instante. El contraste era casi imposible de creer. La misma marca que en 1920 había arrancado con un molino y un horno de leña detrás de una cárcel, terminaba el siglo convertida en una planta de alta tecnología en el corazón de Hidalgo. Todo había cambiado. El lugar, las máquinas, el mercado, los dueños de antaño, hasta el sindicato. Y sin embargo, lo más profundo seguía intacto, latiendo bajo el acero y el control de temperatura. La terquedad por hacer la mejor pieza posible, la que aguanta, la que dura, la que no falla nunca. No todos hicieron el viaje. Algunos obreros de la vieja fábrica empacaron su vida entera y siguieron a la empresa hasta Pachuca, dispuestos a empezar de cero lejos de casa con tal de no soltar el oficio. Otros, demasiado arraigados a la Ciudad de México, demasiado viejos o demasiado cansados, se quedaron atrás. Para ellos, el último día de la fábrica de Lecumberri fue, sin más vueltas, el último día de su vida laboral. La empresa cruzó la puerta hacia el futuro. Ellos se quedaron del otro lado con el recuerdo del fuego en las manos y poco más. Y en Pachuca, frente a las máquinas relucientes, comenzaron a llegar manos nuevas. Gente joven que nunca había pisado la vieja fábrica de la capital, que no sabía lo que era un horno de leña, pero que aprendería el mismo oficio terco de siempre. Una generación nacida lejos de Lecumberri que, sin terminar de saberlo, recibía una herencia de casi un siglo. El viejo ánfora había muerto. El nuevo ánfora respiraba, más grande y más fuerte que nunca. Había sobrevivido a lo mismo que había matado a toda su industria. Pero la pregunta seguía ahí, flotando entre el humo de los hornos nuevos. ¿Qué clase de sobreviviente iba a ser? ¿Una leyenda viva o un fantasma próspero al que el país entero había aprendido a olvidar? La apuesta funcionó. Esa es la verdad, incómoda y luminosa al mismo tiempo. La retirada del hogar, la mudanza a Pachuca, las máquinas alemanas y hasta el doloroso final del viejo sindicato. Todo aquello, por brutal que fuera, mantuvo viva a la empresa cuando todas las demás ya eran apenas ceniza. Hoy el Ánfora produce alrededor de 7,5 millones de piezas al año. Más de 1,000 personas trabajan en su planta de Pachuca, y más del 60% de todo lo que fabrica ya ni siquiera se queda en México. Cruza la frontera. Sus vajillas viajan a una treintena de países y se sientan en las mesas de grandes cadenas de restaurantes de Estados Unidos y de medio mundo, donde la palabra que las vende no es barato, sino resistente, confiable, mexicano. De hecho, hay una ironía amarga en todo esto. Mientras en México hoy resulta casi imposible encontrar una vajilla ánfora para la casa, en Estados Unidos una familia puede comprarla sin mayor problema en tiendas finas como Williams Sonoma o Pottery Barn. La loza que el hogar mexicano dejó de comprar terminó adornando, con orgullo y a buen precio, las mesas de los hogares del otro lado de la frontera. Pero lo más asombroso no está afuera, sino aquí, en casa, frente a las narices de todos. Porque el ánfora sigue rodeando al mexicano por todas partes, solo que disfrazada de anonimato. ¿Alguna vez has desayunado en un Sanborns? Esos platos, esas tazas, son de ánfora. ¿Te has sentado en un restaurante de alta cocina, de esos donde un chef famoso convierte un plato en una obra de arte? Es muy probable que esa obra estuviera servida sobre una pieza de ánfora. Cocineros de la talla de Enrique Olvera, Ricardo Muñoz Zurita o Aquiles Chávez han presentado sus creaciones sobre la loza de esta fábrica casi centenaria.
La vajilla que en los años 50 presumía la abuela en su mesa es hoy el lienzo silencioso sobre el que se sirve buena parte de la mejor gastronomía del país. Y por si fuera poco, el ánfora hizo algo que nadie habría imaginado de una marca de vajillas elegantes. Se convirtió en la principal fabricante de mingitorios secos, los que funcionan sin una gota de agua, de México y de Estados Unidos, surtiendo a las grandes marcas de sanitarios. De los platos finos de la abuela a los baños de un aeropuerto al otro lado de la frontera. La misma terquedad cerámica, puesta al servicio de cualquier rincón donde hiciera falta una pieza dura, sana y bien hecha. Aeropuertos, hoteles, hospitales, restaurantes de lujo, cafeterías de barrio. Tarde o temprano, casi todos terminaban necesitando algo que solo unas cuantas fábricas en el mundo sabían hacer de verdad bien. Y una de ellas, contra todo pronóstico, seguía siendo mexicana. El mexicano vive rodeado de ánfora de la mañana a la noche, todos los días de su vida, y casi nunca lo sabe. Esa nueva vida, repartida entre el extranjero y el mundo institucional, le dio a el ánfora algo que ya casi nadie tenía en aquella industria devastada: un colchón, y ese colchón volvería a salvarle la vida. En 2009, cuando una crisis económica mundial golpeó con fuerza, el mercado nacional de la empresa se contrajo cerca de un 30%. Las pérdidas dentro de México rondaron los 60 millones de pesos y hubo que despedir a varias decenas de trabajadores. Para muchísimas empresas, un golpe así habría sido el principio del fin. Para el ánfora, no, porque mientras el mercado interno se hundía, las exportaciones aguantaron el tipo y compensaron buena parte de las pérdidas, manteniendo las finanzas a flote. La misma decisión que la había vuelto invisible en su propio país era, una vez más, la que la mantenía con vida. Lo que en los 90 había parecido casi una traición, darle la espalda al consumidor mexicano, resultó ser, 2 décadas más tarde, su mejor seguro de vida. Y aquí conviene contar toda la verdad, no solo la leyenda. A el ánfora le gusta decir que se quedó completamente sola frente a China. La realidad es un poco más matizada. No fue la única que logró sobrevivir a la avalancha. Otra vieja casa cerámica mexicana, Cinza, también siguió en pie. Pero las dos sobrevivientes eligieron caminos opuestos. Mientras el ánfora se reinventaba, modernizaba sus diseños y se lanzaba con todo a exportar, Cinza se quedó confiada en su canal de siempre. La línea del hogar, el mercado doméstico, justo el terreno donde la loza china pegaba más duro. Los años terminaron dándole la razón a quien se atrevió a cambiar. Para 2013, cuando los platos importados seguían apretando, fue Cinza la que tuvo que pedirle al gobierno una investigación para frenar el supuesto dumping de la cerámica china. ¿Y el ánfora? Para entonces ya no necesitaba esa protección. Vivía cómodamente de sus exportaciones y de su mercado institucional, tan lejos de la guerra de precios del hogar que ni siquiera respaldó la solicitud. La fábrica que había tenido el valor de darle la espalda a su propio mercado había terminado por convertirse en la más fuerte de las dos. Esa es la extraña victoria del ánfora. No ganó como ganan las leyendas, con el nombre en boca de todos. Ganó al revés, sobrevivió escondida, próspera y muda, sosteniendo la comida de un país que ya casi no recuerda su nombre. Más de un siglo después de aquel primer horno de leña encendido detrás de Lecumberri, su fuego sigue ardiendo en Pachuca, famosa entre los que saben, invisible para casi todos los demás. La historia de El Ánfora no es la historia de un triunfo limpio. Es algo más raro y más honesto. La historia de lo que cuesta, de verdad, seguir vivo. En su planta de Pachuca, sobre uno de sus muros, hay un mural pintado por la artista Cecilia Viven. Sin proponérselo, resume toda la vida de la empresa en una idea tan vieja como el mundo: renovarse o morir. El ánfora sobrevivió porque entendió, a tiempo y a la fuerza, lo que sus hermanas no quisieron entender jamás: que aferrarse a lo que uno fue, por glorioso que haya sido, puede convertirse en una forma elegante de suicidio. Las demás fábricas murieron abrazadas a su pasado. El ánfora eligió traicionar su pasado para poder tener un futuro. Pero conviene no romantizar esa supervivencia, porque tuvo un costo, y ese costo lo pagaron personas de carne y hueso.
los obreros que perdieron su sindicato, los viejos maestros que se quedaron del otro lado de la puerta el día que cerró la fábrica de Lecumberri, las familias que no pudieron seguir a la empresa hasta Pachuca. Detrás de cada compañía que se reinventa con éxito, casi siempre hay un grupo de personas que pagaron la factura para que otros pudieran celebrar. Esa parte casi nunca aparece en los folletos ni en los aniversarios. Y está la lección más extraña de todas, que a veces el precio de sobrevivir es desaparecer a la vista de todos. El ánfora ganó su guerra, pero la ganó volviéndose invisible. Cambió la fama por la permanencia, el cariño por la utilidad, la mesa de la abuela por la cocina del restaurante. ¿Valió la pena? Depende de a quién se le pregunte. La empresa diría que sí, está viva, da de comer a más de 1000 familias y lleva el nombre de México a una treintena de países. Pero algo se perdió en el camino, algo que no se recupera con ninguna exportación, el lugar que alguna vez tuvo en el corazón de la gente. Hoy, sin embargo, una nueva generación parece estar redescubriéndola. Desde 2012, el Ánfora abrió una división dedicada al arte y al diseño, donde manos jóvenes, nacidas lejísimos de aquel primer horno de leña, experimentan con la misma arcilla que amasaron los alemanes hace más de 100 años. La empresa publicó un libro para celebrar su primer siglo de historia. Ánfora, 100 años sobre la mesa, como quien por fin se atreve a contar en voz alta quién es. Y poco a poco, entre los más jóvenes, la vieja marca olvidada vuelve a tener un nombre. En las redes sociales, muchachos que jamás la conocieron en la mesa de su casa, la redescubren hoy por lo que siempre fue. Una rareza centenaria, terca y orgullosamente hecha en México. Tal vez esa sea, al final, su verdadera victoria. No los millones de piezas, ni los 30 países, sino seguir ahí, terca, encendida, después de un siglo de guerras, modas y catástrofes que borraron a todos los demás. Cuando terminó la revolución, ella siguió. Cuando pasó la guerra mundial, ella siguió. Cuando se apagó una industria entera, ella siguió. Es la última loza de México, el último horno en pie en un país que olvidó que alguna vez los tuvo por montones. Así que la próxima vez que entres a un café, a una fonda o a un restaurante y levantes una taza sin pensar, detente un segundo. Dale la vuelta al plato. Quizá en el reverso encuentres un nombre que lleva más de 100 años sosteniendo, en absoluto silencio, la mesa de México. Y entonces sabrás que estabas tocando, sin darte cuenta, a una sobreviviente. ¿Y tú? ¿Alguna vez habías comido sobre una pieza de ánfora sin saberlo? ¿O tienes en casa una vajilla heredada de tu abuela? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias de las grandes fábricas mexicanas. Y dinos también en los comentarios qué imperio o qué fábrica de México quieres que contemos a continuación. La próxima leyenda la eliges tú.